todos, amigos y hermanos, que una vez más están con nosotros en esta serie de charlas que estamos dando acerca de la crianza de los hijos. Nosotros damos muchas gracias al Señor por la forma en que ha estado usando el pastor Marcos Peña con este tema. Y Marcos, damos gracias a Dios por la disposición que tú has tenido de usar tu tiempo y de lo que Dios te ha dado para bendecir a tu pueblo, no solo al pueblo de Iglesias Bíblicas Sola Gracia, sino a personas de muchos otros lugares que se han conectado con nosotros. De modo, Marcos, que esperamos que el Señor te bendiga y te use en esta ocasión. Vamos a dirigir una oración para que el Señor bendiga este tiempo. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos concedes una vez más de exponernos, Señor, a este material acerca de la crianza de los hijos. Gracias, Señor, por el pastor Marcos Peña. Te pedimos, Señor, que en esta ocasión tú le uses una vez más y que estas cosas que va a estar dando tengan un impacto, Señor, para que el evangelio corra, Señor, y para que muchos padres, Señor, sean movidos a criar a la manera tuya. Padre, bendice estas cosas que vamos a estar exponiéndonos ahora y te pedimos que en todo Jesucristo sea glorificado. Es por su nombre que te lo pedimos. Amén. Bien, Marcos, la palabra es tuya ahora. Muchas gracias, Rafaelito. Un placer siempre estar con ustedes. En el día de hoy, el tema que nos ocupa, creo que es un tema muy descuidado, y no porque no tengamos información en las Escrituras, sino porque culturalmente las iglesias no le han prestado atención, y nos referimos básicamente a la importancia del papel paterno, es decir, del padre varón masculino en la crianza de los hijos. Y yo creo que podemos decir que vivimos en una cultura matriarcal, una cultura feminista. Pudieran decir, no, vivimos en una cultura machista. Bueno, es que son dos estilos, dos corrientes de pensamiento que conviven juntas. Pero fíjense que es muy frecuente ver esas madres que son como el centro de toda la familia. O pensemos, por ejemplo, en los días de las madres, donde las tiendas se llenan. Los días del padre, bueno, hay un poquito de movimiento. El punto es que cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta que el cristianismo es una religión patriarcal, centrada en el padre y no en la madre. Ahora, yo no quisiera que alguien con prejuicios, al escuchar esta afirmación, inmediatamente diga, no, eso no vale la pena escucharlo, porque ya el pastor ha empezado con una tendencia machista. De ninguna manera, de ninguna manera. Vamos a estar hablando, usando ampliamente, no exclusivamente, pero sí ampliamente, el libro que traducido al español sería Paternidad energizada por el Evangelio, de William Farley. Así que permítanos hacer un recorrido rápido por las Escrituras para sentar las bases, el apoyo bíblico acerca de la importancia del padre en la crianza. Por un lado, vemos desde el principio en el libro de Génesis que se le otorgó el liderazgo al hombre. Esto significa que se le otorgó la principal responsabilidad. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, vemos cómo es al hombre que se le encarga cuidar el huerto. Vemos que es al hombre que se le da el mandamiento moral: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no. Vemos que es el hombre el que pone nombre a todos los animales, y luego entonces Eva es creada para ser su ayuda idónea. Cuando vamos al capítulo 3 y ocurre la caída, nosotros sabemos la historia. Quien inició ese proceso fue Eva. Sin embargo, su esposo, que estaba ahí, en lugar de ejercer su responsabilidad como cabeza de la relación, más bien cedió y también participó del pecado.
Y es interesantísimo cuando el Señor aparece, tan pronto ellos comen del árbol que se les dijo no comieran, ellos se dan cuenta que han pecado, sus ojos son abiertos, se dan cuenta que están desnudos y se esconden. Pero es interesantísimo cómo cuando Dios aparece en el huerto, dice, ¿dónde estás tú? Él no dice, ¿dónde están ustedes? Y empieza a hablar con Adán, ignorando a Eva. ¿Quién te llevó a comer del árbol? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Por qué? Si ambos habían caído. Bueno, porque la responsabilidad principal recaía sobre Adán. No es que Eva no tenía culpabilidad. Nosotros vemos que también hay consecuencias para ella. Pero Dios hizo responsable de la situación matrimonial a el hombre. Así que nosotros vemos que hemos sido constituidos como cabeza de nuestros hogares. Y ser líder implica también ser responsables. En otras palabras, lo que estamos tratando de decir y que pretendemos demostrar a lo largo de la clase de hoy es que Dios ha constituido al padre, no a la madre, como líder y cabeza de la familia. La madre es su asistente, con un rol indispensable y fundamental. Pero deben de trabajar como un equipo de quien el principal responsable ante Dios es el Padre. En el Nuevo Testamento solamente tenemos dos textos acerca de la crianza de los hijos. Uno en Efesios capítulo 6, versículo 1 a 4 y otro en Colosenses 3, 21. Efesios 6, 1 a 4 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. La palabra traducida padres aquí en el versículo 1 es la palabra progenitores. Es decir, que los hijos deben de obedecer a papá y mamá. Luego el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Evidentemente dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero en el versículo 4, aunque se vuelve a referir a los padres y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra que se traduce padres, igual que en el versículo 1, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, no es la misma palabra. La palabra traducida padres en el versículo 1 es la palabra que significa progenitores. La palabra traducida padres en el versículo 4 es la palabra que significa padres, varones, los papás. Luego en Colosenses capítulo 3, versículo 21 se usa esa misma palabra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que la mayoría de las historias familiares se tratan del padre y sus hijos. Noé y sus 3 hijos, Abraham e Isaac y Jacob. Y luego Jacob y sus 12 hijos. El autor del libro, Guillermo Farley, se aventura a decir, el patriarcado fue la fortaleza de Israel. Esa es una explicación de la increíble persistencia del judaísmo a través de los siglos. Cuando continuamos avanzando en el Antiguo Testamento, llegamos a textos que nos muestran cómo Dios hace claramente responsables a los padres de las conductas de sus hijos, o más bien de no haber hecho lo correcto en la crianza de sus hijos. Miren, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Dice, Dios hablando a Elí, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a mis hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que menosprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, Dios hace responsable a Elí por no haber estorbado a sus hijos. Más adelante, en primer libro de Reyes ocurre lo mismo con David.
hubo uno de los hijos, hubieron dos rebeliones contra el reinado de David por parte de sus hijos. Uno fue Absalón y otro fue Adonías. En el texto que acabamos de mencionar, en primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6, se nos dice lo siguiente: entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y miren el versículo que el Espíritu Santo inspiró, versículo 6. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? En este texto se menciona quién era la madre de Adonías. Agit. Agit era la madre. Sin embargo, no es a la madre que se le carga el dado, es a David. Tú estás cosechando, David, lo que sembraste, porque tú lo criaste sin corregirlo. Tú dejaste que él hiciera lo que quisiera y nunca lo estorbaste. Luego, cuando vamos un poquito a la historia relativamente reciente, hay un dato que llama nuestra atención. En el año 1830, los manuales que se escribían acerca de crianza, prácticamente todos estaban dirigidos a los padres, varones. ¿Y por qué? Porque en esa época la sociedad asumía que las madres eran las asistentes y los padres los responsables. ¿Por qué? Bueno, porque también en esa época se asumía que la Biblia era el principal manual acerca de la crianza. ¿Qué tenemos hoy? Algo totalmente diferente. En el día de hoy la madre dirige y el padre la asiste. Y esto ha ocurrido y ocurre hoy incluso en la iglesia. Totalmente diferente a como Dios lo diseñó. ¿Ustedes saben quiénes son los que más leen libros acerca de la crianza? Y eso son estadísticas actuales. Las madres. Las madres. Los padres no leen. El autor del libro que estamos citando, Guillermo Farley, le propuso a su editora escribir un libro específicamente para padres y la editora se negó. ¿Pero por qué? Dice, porque los padres no leen. ¡Wow! Mis hermanos, eso es vergonzoso. De verdad, yo no encuentro otra palabra que usar. Eso debe ser vergonzoso. Pastor, es que yo no estoy acostumbrado a leer. ¡Wow! Pero los hermanos que son médicos o estudian medicina, los libros de medicina no son cortos. O los que son abogados, los libros de leyes tampoco. O los que son ingenieros de sistemas, son unos manuales así y ellos se lo leen porque les interesa y les gusta su trabajo. Y resulta que no se puede leer un libro mucho más corto para saber cómo nosotros lidiar y levantar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Saben qué dicen las estadísticas? El 80% de los lectores de libros acerca de crianza son mujeres. Esto no debe ser así, mis hermanos. No, porque nosotros somos responsables. ¿Cuál es el resultado de esta tendencia? Bueno, que cuando los padres renuncian a su responsabilidad, los hijos sufren. Pero cuando los padres asumen su responsabilidad, la crianza tiene mayores probabilidades de ser exitosa. Y mis hermanos, a veces nosotros, y yo he dicho esto antes, somos tan influenciados por la cultura que no nos damos cuenta. Posiblemente usted se ha encontrado con familias que dicen, bueno, nosotros estamos claros y en nuestra casa él se encarga de los niños y yo me encargo de las niñas, dice la mamá. No, es que no estamos diciendo aquí que los padres son responsables de los varones y las madres son responsables de las niñas. No, estamos diciendo que los padres son responsables de ambos. De ambos. El padre tiene que asumir su liderazgo. Siempre recuerdo, hace muchos años atrás, estábamos en la zona sur del país y andábamos varias familias. Acabábamos ese día de llegar
y estábamos ubicándonos, habíamos dejado a nuestras esposas y nuestras hijas en el hotel, mientras nosotros estábamos haciendo algunas diligencias, los padres y los hijos varones. Y mientras íbamos en el vehículo, estábamos hablando de las cosas que queríamos hacer al día siguiente y al otro. Y por el espejo retrovisor yo miro que un hijo de una de las familias no parece estar contento con los planes que estamos haciendo. Eran planes de aventura, de ir a sitios con cierto riesgo. Y yo le pregunto, fulanito, ¿y no te anima ir a tal sitio? Y él me responde, sí, tío, a mí me gustaría. Lo que pasa es que yo sé que mami no me va a dejar. Y él dice eso estando su papá en el carro, en el vehículo. Y yo le digo, ¿cómo que tu mami no te va a dejar? Pero tu papá está aquí y tu papá está diciendo que vamos a hacer eso. Yo no quise meterme más, dejé eso así. Pero la verdad que hay algo que no funciona. No puede ni debe ser así. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten, como si lo que estamos hablando aquí es machista. Mis hermanos, déjenme decir lo más claro que pueda. El machismo es un pecado perverso, igual que el feminismo. Machismo y feminismo son posiciones pecaminosas y contrarias a las Escrituras. Y déjenme también enfatizar lo siguiente, para las madres que me están escuchando. No hay forma de minimizar la importancia del papel materno. No hay forma. Es trascendental. La labor de las madres es trascendental en la crianza, sobre todo en los primeros años de los hijos. Pensemos en Moisés. Ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés fue preservado y adoptado por la hija de Faraón. ¿Y a quién mandó a buscar como nana, como niñera? A su propia madre. Nosotros vemos más adelante que cuando Moisés cumple 40 años, él mata a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y es claro en la Escritura que él tenía la conciencia de que él era hebreo y de que él iba a ser usado por Dios para libertar. ¿Y cuándo se le dio esa conciencia? Ciertamente no fue en la corte. Posiblemente esa conciencia le fue traspasada por su madre en los primeros años de su infancia y de su niñez. Así que el papel de la instrucción materna es fundamental. Pero el responsable final ante Dios somos nosotros los padres. Dios así lo ha diseñado. Y como lo ha diseñado así, Dios ha dado al padre una influencia extraordinaria sobre sus hijos, tanto sobre los niños como las niñas. Habiendo visto el apoyo bíblico, veamos ahora qué dicen las estadísticas. Hace unos años, en el 2003, un estudio suizo fue publicado. Este estudio trataba de medir la conexión que había entre la asistencia de los padres a la iglesia y la probabilidad de que sus hijos en el futuro asistieran. Y aunque no puedo ser exhaustivo por razones de tiempo, los resultados son interesantísimos. Déjenme decirle, cuando menos los hijos de adultos asistían a la iglesia, era cuando la asistencia del padre era nula, cuando el padre nunca asistía y la mamá asistía regularmente. Sin embargo, cuando más asistían al crecer era cuando la asistencia del padre era regular y la de la madre nunca. El libro no saca esta conclusión, pero me he enfrentado a estas estadísticas varias veces y me da la impresión, porque alguno diría, pero ¿cómo es posible que los hijos asistan más cuando el padre es regular y la madre nunca, que cuando ambos son regulares? Bueno, posiblemente es la interpretación inconsciente. Si papá va, aunque mamá no vaya, parece que esto es importante. Pero las estadísticas están ahí.
Dios le ha dado a los padres una influencia extraordinaria sobre los hijos. Y este estudio muestra que el ejemplo espiritual de los padres es de mayor incidencia en la futura vida espiritual de los hijos que el de la madre. Es por eso que una revista comenta estos resultados diciendo: los resultados son chocantes, pero no deben ser sorpresa. Simplemente confirman lo que los psicólogos, criminalistas, educadores y cristianos tradicionales saben. Hay una institución conocida como, traducida al español sería como sostenedores de promesas. Y ellos con frecuencia citan esta estadística. Cuando una madre deposita su fe en Cristo, su familia le sigue un 34% del tiempo. Sin embargo, cuando es un padre que deposita su fe en el Señor, su familia lo sigue un 93% del tiempo. Mis hermanos, ¿se están entendiendo? Dios nos ha dado como padres la responsabilidad, pero al mismo tiempo nos ha dado los recursos. La influencia que tenemos sobre nuestros hijos es espectacular y debemos de aprovechar y usarla para hacerle bien a sus almas eternas. El doctor James Dobson escribe en su libro Cómo criar a los varones: los muchachos se encuentran en problemas hoy en día porque sus padres, y en especial el padre, se encuentran distraídos, sobrecargados de trabajo, tensos, exhaustos, sin interés, dependientes de sustancias químicas, divorciados o sencillamente imposibilitados para hacer frente a sus obligaciones. Y luego añade esta información: el Centro Nacional contra la Adicción y el Abuso de Sustancias en la Universidad de Columbia descubrió que los niños que viven en familias en las cuales están los dos padres, pero que tienen una relación pobre o leve con el padre, corren un riesgo 68% más alto de fumar, beber y usar drogas que los adolescentes que tienen una relación buena o excelente con su padre. Estas son estadísticas, mis hermanos, son mediciones. Miren qué chocante. En comparación, los niños que se crían en un hogar a cargo de una madre sola, que tuvo una excelente relación con su madre, es sola, pero tiene una relación excelente con su madre, tienen un riesgo 62% menor de abusar de sustancias que aquellos niños que viven en una familia con ambos padres, pero que tienen una relación pobre con el padre. Y termina diciendo Dobson: no se puede enfatizar lo suficiente la influencia que tiene un buen padre. Hermanos, perdonen que los abrume con informaciones estadísticas, pero es que yo no quisiera que ningún padre saliera de aquí como, qué bien. No. Es que tenemos una responsabilidad y al mismo tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de influenciar en la vida de nuestros hijos de una manera que no se le ha dado a las madres. La Universidad de Baylor dice: los hijos que crecen en un hogar con el padre ausente tienen un mayor riesgo de experimentar una variedad de problemas conductuales y educacionales, como hiperactividad y retraimiento, falta de atención en el aula de clases, rendimiento académico bajo, mala conducta en el aula, ausentismo y participación en grupos de iguales socialmente alienados, y el llamado síndrome del adolescente, que los lleva a andar juntos, fumando, bebiendo, teniendo experiencias sexuales frecuentemente y a temprana edad, y en casos extremos, drogas, violencia, suicidio, vandalismo y actos criminales. El porcentaje es muchísimo mayor cuando el padre no está involucrado en la crianza de sus hijos. Otra fuente dice: los adolescentes en hogares con padres ausentes son 5 veces más propensos a cometer suicidio,
32 veces más a escaparse de casa, 20 veces más a tener desórdenes conductuales, 14 veces más a cometer violaciones, 9 veces más a salirse de la escuela, 10 veces más a usar sustancias químicas y 20 veces más de ir a prisión. ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben qué es lo más curioso? Que cuando estos problemas surgieron independientemente de la influencia positiva que podía ejercer la madre. Esto no es una exposición para desalentar a las madres, no. Es una exposición para alentar, animar, retar, amonestar, incentivar a los padres. Hace poco, unos psicólogos de la Universidad de Connecticut analizaron los datos de 36 estudios que incluyeron a 10,000 padres. Los investigadores hicieron esto porque estaban interesados en comprender cómo un papá distante o frío podía afectar el desarrollo de sus hijos. ¿Saben lo que encontraron? Que los niños que se sentían rechazados por sus padres mostraban signos de ansiedad e inseguridad, así como conductas más agresivas y hostiles. Pensemos, por ejemplo, en las prisiones, y esto es un dato que da el doctor Dobson. Dice que las prisiones están pobladas en los Estados Unidos principalmente por hombres a los que sus padres abandonaron o rechazaron. Y una persona que tuvo un ministerio a lo largo de 25 años sirviendo y llevándole la palabra a presidiarios, ¿saben lo que dijo esta persona? Entre los miles de prisioneros que he conocido, ninguno de ellos amaba genuinamente a su padre. Y 90% de aquellos que estaban condenados a la pena de muerte, 90% decían que odiaban a sus padres. Hace unos años se hizo una prueba. Una compañía en el Día de las Madres se le ocurrió poner una mesa llena de tarjetas gratuitas para que los presos, voluntariamente, todo el que quisiera, fuera a la mesa, tomara una tarjeta, la escribiera y se la mandara a sus madres. Resultado, se acabaron las tarjetas, las filas eran larguísimas y la compañía tuvo que salir corriendo y proporcionar más tarjetas. La experiencia había sido tan buena que decidieron repetir lo mismo en el Día de los Padres. Resultado, no apareció nadie. No apareció ni un solo prisionero. ¿Se están dando cuenta de lo que estamos diciendo? De la relación tan grande. ¿Ustedes creen que es casualidad que todos esos prisioneros tienen quejas, animadversión, ausencia paterna? No, mis hermanos. En una ocasión, el doctor Dobson conversó con el presidente de una gran compañía de construcción que había contratado personal a través de los años. Así que le preguntó, ¿qué cosas usted tiene en cuenta cuando va a contratar a un hombre? Oigan su respuesta. Dice esta persona, en primer lugar, me fijo en la relación entre ese hombre y su padre. Si se sintió amado por él y respetó su autoridad, es probable que sea un buen empleado. Si se sintió, dice, no emplearía a un joven que se ha rebelado contra su padre. Tendría dificultades conmigo también. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta el momento? Hermanos, las escrituras enseñan y las estadísticas lo demuestran que el papá tiene un papel preponderante dado por Dios en la crianza de sus hijos. Padres, no se desentiendan, no carguen a sus esposas con una responsabilidad que no les corresponde. Ellas pasan más tiempo, bien, posiblemente conocen mejor a nuestros hijos,
pasan más tiempo, no hay problema. Son más perceptivas y se dan cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta. Eso es verdad, pero eso no elimina la realidad de que somos responsables de responder ante Dios por lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Debemos trazar las directrices, qué queremos que se haga, pero sobre todo debemos estar presentes allí, amando, dirigiendo, participando en la vida de nuestros hijos. Pastor, ¿y entonces qué pasa cuando el padre está ausente por fallecimiento? Es impresionante, impresionante. Las estadísticas no son iguales. Es como si los hijos entendieran que no tienen a su padre presente por una providencia, no necesariamente por un mal comportamiento de su padre. Son dos cosas diferentes. Los hijos resienten cuando los padres no cumplen su papel. ¿Qué se puede hacer entonces para revertir este esquema actual y retornar al esquema bíblico? Bueno, lo primero es que queremos que los hombres reasuman su papel en la crianza de los hijos y queremos que los hombres retornen a las iglesias. Así que lo primero que debe hacerse es enfatizar la verdad objetiva de la palabra de Dios, enfatizar el evangelio. Pastor, ¿y qué tiene esto que ver? Bueno, a lo que nos estamos refiriendo es, si los hombres no abrazan el evangelio, posiblemente sean muy deficientes en la crianza. Pero ¿qué pasa? Los hombres no están abrazando el evangelio porque muchas iglesias están predicando algo más bien emotivo, sentimental, emocional, y esa no es la forma en que los hombres son atraídos. Por más que se quiera negar, los hombres y las mujeres fuimos hechos diferentes, iguales en valor, iguales en importancia. No estamos diciendo que el hombre es mejor que la mujer de ninguna manera, porque no vemos eso en ningún lugar de las Escrituras, como tampoco podemos decir que la mujer es mejor que el hombre. Pero, ¿cómo funciona la mente masculina y la mente femenina? Bueno, la mente masculina tiende a centrarse más en la verdad, en los hechos. La mente femenina no es en la mentira, no. La mente femenina tiende a centrarse más en los sentimientos y en las emociones. Posiblemente si una pareja llega a su casa y usted lo nota que están nerviosos porque acaban de presenciar un accidente, cada cual va a decir lo que pasó. Posiblemente el hombre diga cómo aconteció, vino una persona que no respetó el semáforo y sucedió así. Posiblemente la esposa relate la tristeza que le dio cuando vio a una joven que se desmontó del vehículo y tenía un hilo de sangre en la cara. ¿Quién tiene la razón? Los dos, pero su enfoque es diferente. El hombre tiende a tomar más riesgos, la mujer tiende a ser más precavida. El hombre tiende a ser competitivo, la mujer tiende a ser cooperadora. Alguien decía que pensando en tenistas profesionales, en Chris Evert y Martina Navratilova, fueron dos tenistas del pasado donde tuvieron grandes confrontaciones. Eran las dos mejores en esa época. Sin embargo, la historia dice que cuando ellas terminaban, eran grandes amigas, y una le ganaba a la otra, le mandaba una tarjetita diciendo, wow, lamento que hayas perdido, etcétera, y luego salían juntas y la ganadora trataba de consolar a la perdedora. Esta persona decía, usted no puede pensar que iba a encontrar eso mismo en Jimmy Connors y John McEnroe, por ejemplo, que eran dos de los mejores también de esa época. No es que uno está mal y otro está bien, es que sencillamente Dios nos hizo diferentes. El hombre tiende a ser agresivo, la mujer tiende a ser pasiva. En una ocasión salió esto expresado en un artículo en el New York Times que decía, cuando los hombres y las mujeres toman test de personalidad, algunos de los viejos estereotipos de Marte y Venus se mantienen reapareciendo. En promedio, las mujeres son más cooperadoras, cautelosas y emocionalmente reactivas.
Los hombres tienden a ser más competitivos, asertivos, descuidados y emocionalmente neutros. Las claras diferencias aparecen temprano en la niñez y nunca desaparecen. ¡Wow! ¡Qué extraño! Algo como esto en el New York Times. No. Lo que pasa es que el artículo da los datos, pero luego sugiere que esas diferencias son un problema que debe ser resuelto en lugar de ser celebrado. Nos quieren vender la idea de que estas diferencias entre hombre y mujer son inducidas por los prejuicios de la sociedad acerca de los géneros. Y hoy día eso está más fuerte que nunca. Pero mis hermanos, hay diferencias orgánicas reales que explican a su vez las diferentes formas de enfrentar y de expresarse en la vida. Por ejemplo, un estudio con resonancia magnética para ver cómo se procesa la emoción en el cerebro de niños y niñas entre 7 y 17 años muestra que en los niños las emociones se localizaban en el cerebro en un lugar diferente al de las niñas. Es que aún fisiológicamente, estructuralmente somos diferentes. En Alemania se hizo un estudio que duplicó este hallazgo y concluyó que tanto las emociones positivas como las negativas se procesan de manera diferente en varones y mujeres después de la pubertad. No, hermanos, no son influencias culturales. No. Se hizo una prueba con niños tratando de demostrar eso y colocaron a niños y niñas en una habitación llena de juguetes de niños. Querían demostrar que las niñas podían perfectamente jugar con los juguetes de niños y que era una construcción social que llevaba a las niñas a jugar con muñecas. Pequeñitos. En esta habitación estilo películas donde se hacen interrogatorios, donde hay un espejo, que los que están dentro no ven hacia afuera, pero afuera sí miran hacia adentro. Y hubo una escena que causó mucha curiosidad. Y es que notaron en una esquinita a una niña con un camión en brazos haciendo esto, acunando el camión. Mis hermanos, Dios nos creó diferentes. Hay una autora de un libro titulado La feminización de la cultura americana. Y en su libro ella ubica el patriarcado, la etapa más alta del patriarcado en los Estados Unidos, en la época de uno de sus grandes teólogos, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tenía como centro de su esquema teológico la doctrina de la redención sustitutiva, en otras palabras, lo que es la esencia del Evangelio. Sin embargo, ella reconoce que prefiere un modelo femenino más suave que surgió después de la muerte de Edwards. Pero eso ya no era el Evangelio. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos en las iglesias sermones delicados y sentimentales. Cierren sus ojos, agárrense de las manos y pídanle al Señor y todo el mundo allí. No estamos diciendo que el hombre no es sentimental ni emocional. Pero mis hermanos, no es eso lo que va a atraer a un hombre. Alguien dijo que la iglesia moderna enfatiza las emociones y las experiencias espirituales internas mientras descuida el lado intelectual de la fe. Y es que nosotros accedemos a la verdad de la palabra de Dios, no a través de nuestros corazones, sino a través de nuestras mentes. Sí sabemos que el Espíritu Santo tiene que iluminar, estamos yendo un poquito más allá. Lo que estamos diciendo es que el Evangelio entra a las personas cuando el Espíritu Santo hace una obra de conversión a través de la cabeza, no a través del corazón, y luego entonces esas verdades calientan el corazón. Por eso alguien dijo, tenemos que recuperar la noción que el cristianismo es verdad en todos los niveles, no apenas para tu vida emocional o para reparar relaciones.
aunque esas cosas sean muy importantes. Así que lo que hemos estado diciendo es que si queremos que los padres asuman su rol, debemos llevar a nuestras familias a iglesias que prediquen el mensaje del evangelio sano, completo, tal cual, que apele a la razón, al intelecto. Pero en segundo lugar, debemos ser modelos de masculinidad. Y esta masculinidad se expresa a través de una disposición de servir y proteger, así como proveer a nuestras esposas y a nuestros hijos. No, cuando hablamos de masculinidad no hablamos de machismo, no hablamos que debemos de ser hombres toscos, reacios, que hablamos poco y que no discutimos con nuestras esposas. No, no, aquí es lo que yo digo, yo soy el responsable delante de Dios. No es de eso que estamos hablando. No, no, no. Nosotros tenemos en el Señor el ejemplo perfecto de todo, incluyendo el ejemplo perfecto de masculinidad. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él tomó la iniciativa de salvarnos y lo hizo al precio de su propia vida. Como un verdadero hombre masculino, tomaba iniciativas, estaba dispuesto a sacrificarse por aquellos de quien él era el líder. Dice que no vino para ser servido, sino para servir. En otras palabras, el Señor Jesucristo ejerció su liderazgo a través del servicio, pero también a través del ejemplo. El Señor Jesucristo proveyó regularmente para las necesidades de los suyos y protege a su iglesia. ¿Ustedes recuerdan la oración intercesora en Juan 17? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oh Padre, a los que me diste, guárdalos. ¡Wow! Él está ejerciendo allí su liderazgo. Él está más preocupado por el bienestar de los suyos que por su propio bienestar o por sus propios deseos. Eso es la verdadera masculinidad. ¿Y saben cómo los niños aprenden masculinidad? Mirando modelos masculinos. Así que mientras más cerca estemos nosotros como padres del Señor, más podemos desarrollar nuestra masculinidad y más podemos influenciar positivamente en la vida de nuestros hijos. Dice 2 Corintios 3:18, que al ver a Cristo estamos siendo transformados a su misma imagen. Nuestros hijos, varones, aprenden masculinidad de nosotros. Es más, nuestras hijas aprenden feminidad también de nosotros. En un artículo que el doctor Dobson publicó en la revista Times, decía: las investigaciones han determinado que los niños no nacen con un entendimiento de la masculinidad. Ellos tienen que aprenderlo idealmente de sus padres. Y el autor del libro que vemos dice: de hecho, muchos estudios han mostrado que ambos, niños y niñas, obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no con sus madres. Otro autor dice: los padres deben entrenar a sus hijos a ser masculinos y a sus hijas a ser femeninas. Ellos deben inculcar valentía e iniciativa, amor sacrificial en sus hijos por medio de su enseñanza y de su ejemplo práctico. Deben entrenar también a sus hijas a responder a la iniciativa amorosa de un hombre fuerte y digno. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en la medida en que el verdadero evangelio va desapareciendo de las iglesias, la verdadera masculinidad también. En la medida en que el verdadero evangelio es sostenido por nosotros como familia y por iglesias donde somos alimentados al respecto, entonces puede crecer la verdadera masculinidad. Pero en tercer y último lugar, debemos también estimular la feminidad bíblica, ya que ésta estimula a su vez la masculinidad. Tanto feminidad bíblica como masculinidad bíblica son un asunto del corazón. Mis hermanos, así como la masculinidad no tiene nada que ver con grandes músculos, la feminidad tampoco tiene que ver con debilidad y temor. Es interesante que en Proverbios 31, donde se nos habla de la mujer virtuosa, vemos que esta es una mujer fuerte, con convicciones firmes e inquebrantables. Dice Proverbios 31, 25, fuerza y dignidad son su vestidura.
Es una realidad que nuestras esposas tienen gran influencia sobre nosotros. Hay un refrán aquí en República Dominicana que dice, si tu esposa te dice que te lances por una ventana, procura que la ventana sea bajita. En otras palabras, tarde o temprano terminarás lanzándote. Y es una forma de expresar esa influencia tan grande que tienen. Una mujer sabia, y oigan esto, hermanas, una mujer sabia utiliza esta influencia, no esta autoridad, no, esta influencia para estimular la masculinidad de su esposo. Y esto puede hacerlo al menos de 3 formas. En primer lugar, dirigiendo a los hijos hacia su padre. Están en la casa y viene el hijo, mami, tengo tal actividad, ¿tú crees que yo pueda? Mi hijo, pero perdóname, no me preguntes a mí, tu papá está aquí, ve, pregúntale a tu papá. Y padres, por favor, cuando sus hijos vayan a pedir un permiso, no le digan, ve, pregúntale a tu mamá. No, ustedes pueden decir, mira, yo no tengo objeción, déjame conversar con tu madre a ver si ella tiene algún elemento que yo no he visto. Pero no se desentiendan de sus responsabilidades. Cada vez que la madre dirige a los hijos hacia el padre, esto honra al padre en la mente de sus hijos, pero también lo obliga a involucrarse en sus vidas y a asumir la responsabilidad que Dios les dio. Por otro lado, ¿quieres estimular la masculinidad de tu esposo? Respétalo. Respétalo, especialmente delante de tus hijos. A veces a uno le da vergüenza ajena cuando ve cómo hermanas le hablan a sus esposos públicamente. No opine de eso, que tú de eso no sabes. Y uno dice, uy, le está hablando como si fuera su hijo. No, mis hermanas, no hagan esto, y mucho menos delante de sus hijos. Pero en tercer lugar, pueden estimular la masculinidad de sus esposos y que ellos asuman sus responsabilidades, orando por ellos, para que ellos sean formados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que los esposos solamente traen 3 contribuciones al matrimonio: liderazgo, provisión y protección. Y cuando usted le quita esas responsabilidades, porque su esposa se desespera, porque lo ve a usted lento, y la mujer asume esos roles, el hombre no tiene nada con qué contribuir. Siente que no es necesario y abdica, renuncia a su responsabilidad. Y eso luego pasa a un balance perjudicial en la familia. En sentido contrario, las mujeres que dejan esas responsabilidades a sus esposos le dan un sentido de propósito y hacen que ellos generalmente respondan de una manera positiva. Permítame concluir. Yo sé que hemos ido un poco rápido, pero el material es mucho. Conclusión. Dios diseñó al padre como el responsable de la crianza y a su esposa como su asistente. Asistente valiosísima, indispensable, pero asistente. Y Él le ha dado al padre una enorme influencia sobre el corazón de sus hijos. Así que en sentido general, como sea el padre, así va a ser la familia y así va a ser la crianza. Esto no significa que la labor de la madre no es importante. No, es crucial, es vital. Por otro lado, los hijos nacen varones y hembras. Yo sé que hay países donde no se les dice hembras a las niñas, pero yo no sé entonces cómo traducen el versículo de Génesis 1, donde dice que Dios los creó varón y hembra. Pero vamos a poner, los hijos nacen varones y niñas, por amor a esos hermanos de Latinoamérica. Pero la masculinidad y la feminidad debe ser aprendida. Y una forma de enseñarla es volviendo a la verdad objetiva del Evangelio. Me encanta cómo lo expresa el autor. Dice, las iglesias centradas en el verdadero evangelio son fábricas de masculinidad bíblica. Y la crianza bíblica también se desarrolla mejor en este contexto. Yo no sé
¿Cuántos de ustedes vieron la película Reto de Valientes? La verdad que buenísima. Era un policía que tenía 2 hijos, un niño y una niña. Y él no le dedicaba el tiempo suficiente por estar dedicado a su trabajo. Cuando la niña muere en un accidente, él se da cuenta de cómo él no había hecho lo que tenía que hacer. Y en la escena final de la película, luego ya de la niña muerta, él se para en la iglesia y da un discurso. Permítame repetir solamente partes muy pequeñas. Él decía: como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo para ellos una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y a respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Y luego termina diciendo: no pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es la hora de levantarnos y responder al llamado que Dios nos ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Wow, esa escena, si ustedes no han visto la película, es impresionante. Los animo a verla. Finalmente, mis hermanos, si en la providencia de Dios el padre ha fallecido, debemos recordar siempre, y esto para las madres solteras, que la Biblia dice que Dios es el padre de huérfanos y defensor de las viudas en su santa morada. Salmo 68:5. Y si no es que ha fallecido, sino que no está presente a causa de pecados pasados, sean de él o de la madre, no importa. Debemos recordar siempre la gracia de Dios. Dios es el Dios de toda gracia. Dios es el Dios de toda esperanza. Siempre hay esperanza. Acuérdense que mencionamos los efectos de hijos criados por una madre soltera, pero que era fiel en llevar el evangelio, en relacionarse activamente en la vida de sus hijos. Y cómo tenía una gran bendición y una alta probabilidad de que su hijo conociera al Señor. Las madres solas harían bien en procurar la ayuda de algún modelo masculino piadoso para sus hijos en la iglesia. Personas mayores o jóvenes que estén más cerca de sus hijos en edad, usted les puede pedir que por favor, por amor al alma de sus hijos, les ayuden y le den cierta mentoría para proveer para ellos ejemplos de masculinidad. Hermanos, si somos padres, Dios nos ha dado una gran responsabilidad, pero también nos ha dado un gran privilegio.
Que el Señor nos ayude a entender estas cosas y a recuperar el tiempo perdido si es que no hemos estado haciendo lo que debemos. Y a ser agradecidos si lo hemos estado haciendo y seguir orando, que el Señor nos ayude a ganar el corazón de nuestros hijos y a usar nuestra influencia dada por Dios para que ellos lleguen al conocimiento de la salvación que hay en nuestro bendito Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Bendice tu palabra y que tu Espíritu nos convenza. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Ahora estamos aquí listos para contestar vuestras preguntas. Muchas gracias, Marco, por todo esto que nos has compartido. Que el Señor nos ayude como padres, y especial a nosotros como papás, hombres, varones, a la luz de esta charla, poder ser fieles a Dios, fieles a nuestras esposas y al alma de nuestros hijos, al esforzarnos cada uno de nosotros en poder poner en práctica todas estas cosas. Definitivamente que debemos también recordar la gracia de Dios que nos perdona, nos limpia y nos da nuevas oportunidades para poder servirle. Marco, te tengo aquí algunas preguntas para compartir ahora al final de la charla. Una es más general y las otras dos tienen que ver más directamente con el tema de la clase. Déjame ir por una que es más amplia. Y la primera pregunta dice así, es desde Uruguay. Mi hija de casi 4 años ha empezado a mentir con bastante frecuencia y la disciplinamos como corresponde. Mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos casi seguros de que nos está mintiendo? Porque ha habido mentiras similares en circunstancias similares, pero no confiesa ni cambia de parecer y no tenemos evidencias. O sea que esa es la pregunta. Ella es disciplinada como corresponde porque miente con bastante frecuencia, pero dice que están casi seguros, pero no tienen a veces todas las evidencias del lugar. Sí, ese es un cuadro muy típico. Son varias las cosas que deben hacerse. En primer lugar, ser siempre consistentes en disciplinarla cuando es obvio que ha habido mentira. Nunca negociarlo. Ahora bien, cuando no hay evidencia, nunca debe ser disciplinado un hijo por legítima sospecha. Porque a veces todo cuadra y nosotros estamos seguros y posiblemente tenemos la razón. Pero si no tenemos la evidencia, nos corremos el riesgo de disciplinar injustamente. Y el mal que eso puede hacer en el corazón de un hijo es tan grande que es peor que dejemos pasar algo. Le hacemos mejor entender a ella que no tenemos evidencia. Pero no significa quedarse así. Nosotros debemos orar al Señor que saque a luz la verdad. Posiblemente no ocurra en el mismo momento, pero posiblemente ocurra luego más adelante. Los hijos a veces se olvidan y hablando dicen algo y tú no di que no estabas ahí y son atrapados. Y si no sale a la luz nunca, es un caso, son 2 casos. Es cuestión de esperar que va a salir uno donde no lo va a poder tapar también. Y entonces ahí tenemos que volver a la consistencia. De manera que ella sea consciente, la niña, que no fue disciplinada porque ustedes no tienen la evidencia y están obligados a creerle. Pero tranquilos, que eso no va a ocurrir con mucha frecuencia. Lo que nunca recomiendo es disciplinarla porque ustedes están seguros cuando hay, aunque sea un poquito de probabilidad de que esté diciendo la verdad, porque si la disciplinan injustamente, eso es algo que los impacta muy poderosamente. Así que mantengan la consistencia en todos los casos, que son la mayoría, y en casos como esos, déjenlo pasar, pero oren, oren. En mi casa sucedió en una ocasión que apareció la licuadora dañada, y le pregunté a las 3 hijas y ninguna había sido. Mi esposa decía que tampoco,
ni la señora que trabajaba con nosotros. Ese es el tipo de cosas que uno dice, los muchachos a veces hacen cosas sin razón, porque en casa no había disciplina porque a alguien se le rompiera un efecto eléctrico, porque eso le puede suceder a un adulto. Nosotros teníamos la sospecha de cuál de nuestras 3 hijas era. Y mi esposa y yo hablamos y dijimos, nosotros creemos que es tal, pero no tenemos evidencia. Así que lo que hicimos fue que yo cambié el tema del tiempo de devocional, de altar familiar, y tratamos todo lo que la Biblia dice acerca de la mentira, desde Génesis hasta Apocalipsis, terminando con que los mentirosos serán echados en el lago de fuego. Lo que la Biblia dice. Y no refería el incidente para nada. Y luego de terminado, como a la media hora después, mi esposa me llama para decirme, fue fulana. ¿Y cómo lo sabes? Ella vino y me lo confesó. No tenemos pruebas, no vamos a actuar en consecuencia. Pero vamos a decir esto, y si el Espíritu Santo quiere usar su palabra para clavar su conciencia, como en efecto ocurrió, esto no es una fórmula, no siempre ocurre. Algunos están endurecidos y no importa lo que usted diga, ellos no van a confesar. Pero siempre hay cosas que podemos hacer. Lo que no debemos hacer, repito, es disciplinar por legítimas sospechas si no tenemos las evidencias. En la iglesia se dio un caso de una niña casi jovencita que había mentido a sus padres con respecto a una situación en particular, una relación con un jovencito que no lo externó, algo que iba un poco más allá de una amistad, y como un tiempo después, más de un año después, estando en un contexto de un campamento de jóvenes, una prédica le impactó y fue cuando terminó el campamento, volvió a su casa y confesó un pecado que había pasado ya hace 1 año y medio posiblemente, y el Señor hizo esa obra, de modo que es hermoso lo que tú dices de tener cuidado como padre, de querer como agarrar todas las situaciones y no dejar que el Espíritu Santo obre su tiempo cuando no tenemos, como tú dices, las evidencias del lugar. Gracias por la respuesta. Una segunda pregunta, Marcos, que sí tiene que ver más con el tema. Dice una señora, en mi caso, mi pareja se cree cabeza para algunas cosas, pero para otras me deja sola. Al menos así lo siento. Sé que es en oración y hablando en fe, pero siendo realista, somos los padres que Dios quiere que nuestra hija de 3 años tenga. Y anhelo verlo más, estudiando más para esto, o sea, más dispuesto a eso. Yo trato de hacerlo, pero en el caso de él prefiere ver películas y muchas veces esas películas no son edificantes. ¿Qué tú le dirías a una persona así? Bueno, lo primero es que no estoy claro del todo si son ambos cristianos. Vamos a asumir que sí. Vamos a asumir que sí. Déjeme decirle a esa mamá qué puede hacer y qué no debe hacer. Primero, lo que no debe hacer. No se convierta en una gotera continua recriminando a su esposo todo el tiempo. Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de cambiar a otro. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces tengo que quedarme callada. No, no he dicho eso. Con amor, no en el momento que acaba de ocurrir una falta de liderazgo de él, no, sino cuando están tranquilos y nada está pasando. Ay, mi amor, yo tengo una preocupación, yo veo que tú te comportas así, me parece que eso puede hacerle mal a nuestra hija. Con mucha tranquilidad, con mucho amor y ternura, pero muy claramente. Puede ser que el Señor utilice esa verdad que le está diciendo junto con esa buena actitud para transformarlo. Es difícil que el Señor utilice eso si está acompañado de una actitud de recriminación o de una mamá hablándole a un hijo. Si él no es movido y sigue en lo mismo, en otro momento la madre puede decir, tú sabes qué, mi amor, yo creo que nosotros necesitamos ayuda. ¿Y por qué? Y le explica, no, pero yo no lo veo así. Bueno, mi amor, pero aunque sea por amor a mí, a tu hija, vamos a hablar con el pastor. Porque si tú tienes razón, qué bueno, eso tranquiliza mi corazón. Pero si soy yo que tengo razón, nos libra del mal que puede venir sobre nuestra hija por tú no asumir tu responsabilidad. O sea que uno puede tratar de escalar más adelante y mantenerse todo el tiempo orando por el esposo.
No trate de asumir las responsabilidades que le corresponden a su esposo. Si está en la casa, no trate de lidiar. Es que si le digo, no se ocupa. No, dígale, mira, ocurrió esto con la niña. Te lo estoy diciendo para que tú decidas qué es lo que vamos a hacer. Y si el curso de acción que él propone no es el que usted cree, tiene todo el derecho de decirle con respeto, ¿sabes qué, mi amor? Yo pienso que quizás sería mejor esto, piénsalo por favor. Es muy importante siempre la actitud, porque muchas veces las esposas alejan a los esposos, porque como son más perceptivas, se llevan más las cosas, lo que es una fortaleza se convierte en una debilidad, porque entonces le dan una fortaleza a eso y quieren entonces manejar al esposo, quieren obligar al esposo a que actúe como ellas quieren. Y fíjense que ni siquiera estoy diciendo que no tienen razón. Aún teniendo razón, no debes intentar empujar a tu esposo a hacer lo que tú quieres. No, en amor trata de convencerlo. Y si tienen que buscar ayuda, búsquenla. Muy bien, gracias Marcos. Y una tercera y última pregunta, que tú hablabas algo de esto en la clase, pero sería interesante si tú puedes dar algunos consejos prácticos. Estamos en una época donde la gente lee y profundiza muy poco en general. Esto parece ser más evidente en el caso de los hombres. ¿Qué tanto afecta esta situación el papel del hombre como líder de su hogar? ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se podría motivar tal vez a un hombre a que tal vez se discipline con respecto a este tema de sacar tiempo reflexivo para prepararse mejor como hombre, ya sea en sentido espiritual y en otros aspectos en sentido general? Uh-huh. Bueno, tristemente es así. Y la pregunta, ¿cómo puede afectar? Afecta bastante. Porque ¿cómo el hombre va a saber cómo manejar las diferentes situaciones que se presentan en su hogar con sus hijos si no lee? Y algunos se ponen súper espirituales. No, yo lo único que necesito es la Biblia. Bueno, si fuera así, entonces tampoco necesitas ir a escuchar la predicación los domingos. No, nos necesitamos unos a otros porque Dios ha dado dones. Y yo puedo sacar muchas cosas de la Biblia, pero hay otras que necesito que otro las saque y yo escucharla. Entonces, es importante tener expectativas razonables. Si un hombre no lee, lo primero es convencerlo de la importancia de leer y de ser ejemplo para sus hijos. Porque al menos yo creo, ¿verdad?, que no lee, pero al menos debe ser consciente de que eso va en detrimento de él y de sus hijos. No es solamente un asunto de gusto. Ah, pero que a mí no me gusta leer. No, pero es que una de las maneras de alimentar el alma y de alimentar el intelecto y el espíritu es leyendo. Entonces, en ese caso, la esposa puede tratar de ser de buen ejemplo al leer libros y continuamente compartirle. Y un día decirle, wow, mira este capítulo está tan bueno que en lugar de compartirte un párrafo, me encantaría que te leyeras el capítulo completo porque es mucho lo que dice y lo bueno. Bueno, ya está logrando que se lea un capítulo. Pensar quizás en amigos cercanos o íntimos que lean y poder decirle, ay, tú sabes que fulano no le gusta leer, ayúdame como hombre. Y quizá le dice, vamos a leer juntos tal libro. Bueno, si no lee, por favor, no empiece a leer La Redención Consumada y Aplicada, ¿verdad? Que ahora mismo ni me recuerdo bien del autor. Exacto, de John Murray, de verdad, porque entonces usted va a conseguir el efecto contrario, porque es un libro que hay que leer cada párrafo varias veces para entender qué es lo que está diciendo. No, trate de que tenga amistades masculinas entre las amistades de la familia que pueda animarlo e incentivarlo, pero debe ser una meta convencer a este esposo de la importancia de aumentar su lectura. 2, tener expectativas razonables. Si no lee, no pretenda que en un año él va a estar leyendo un libro mensual. No. O sea, si él no lee nada y lee un librito cada 3 meses, oye eso. No diga oye eso. Mira de dónde viene. Da gloria a Dios. Posiblemente en 3 años va a leer algo mayor. Pero es un hombre que necesita ser ministrado.
Y es un hombre que necesita tiernamente que su esposa le hable acerca de la importancia, pero al mismo tiempo es un hombre que necesita compañeros, amigos cercanos cristianos que sí leen y que le hagan ver no solo la importancia de leer, sino también que estén dispuestos a sacrificarse y compartir y leer cosas juntas con él y tomar tiempo en leer, porque eso va a ser de beneficio para su alma y por tanto de beneficio para su esposa y por tanto de beneficio para sus hijos. Muchas gracias, Marcos, que el Señor siga bendiciendo tu vida y tu ministerio. Muchas gracias, amigos y hermanos que han estado con nosotros en esta interesante charla. Le invitamos a la próxima, a la número 8 que tendremos, Dios mediante, la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente a todos. Bendiciones. Hasta luego.